Hola, espero que tenga un excelente día. Permítame presentar. Mi nombre es Aguirre Pérez Diana Karen, alumna del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Yo les voy a presentar el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, a cargo de la profesora Matilde García Espitia. Comenzamos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad prevenible y tratable. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad progresiva que causa dificultad para respirar. Al referirnos al término progresiva, significa que la enfermedad empeora con el tiempo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad respiratoria inflamatoria crónica que está asociada al tabaquismo, es decir, a la exposición persistente del humo del tabaco, la exposición a largo plazo a irritantes pulmonares como es el aire contaminado, entre otros factores. La EPOC se caracteriza por la presencia de una obstrucción no reversible, es decir, persistente de las vías aéreas. Su fisiopatología fundamentalmente, el síntoma más frecuente de la EPOC es la falta de aire, acompañado de tos crónica, aumento de la expectoración, cambios inflamatorios, respuesta inmune inadecuada, entre otros. Antes de comenzar el tratamiento de la EPOC, hay que insistir en que la idea de que lo más importante es dejar de fumar. En esta imagen se muestra un horizonte clínico de la EPOC y su resumen inmunopatológico. Básicamente, el primer síntoma es la obstrucción e inflamación de la vía aérea, seguido de la bronquitis, enfisema, inflamación y daño sistémico. Y para finalizar, lo peor que podría pasar es llegar al cáncer pulmonar. En esta imagen encontramos la inmunopatología de la EPOC, comenzando con factores individuales como es la EMP, micropartículas endoteliales, la PAMP, que son patrones moleculares asociados a patógenos, DAMP, patrones moleculares activados por daño celular, ROS, radicales libres de oxígeno y estrés oxidativo, seguido de una resolución, inflamación, bronquitis, enfisema, inflamasoma, fibrosis, daño sistémico, cáncer como agentes nocivos. Están los irritantes, contaminantes, humo del cigarro y el medio ambiente también contribuye. Se puede clasificar en EPOC leve, moderada, grave y muy grave. Los factores de riesgo básicamente es estar expuesto al humo del tabaco, exposición a humos industriales, exposición y manejo de contaminantes ocupacionales y genéticamente hablando, el trastorno genético mejor definido es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una causa importante de enfisema en los no fumadores y aumenta notablemente en la susceptibilidad a la enfermedad de los fumadores. De hecho, dejar de fumar es lo que puede frenar la progresividad de la enfermedad. Para el diagnóstico tenemos que la obstrucción de las vías aéreas se demuestra con una prueba denominada espirometría. Este es un estudio rápido e indoloro en el cual se utiliza en un dispositivo manual denominado espirómetro para medir la cantidad de aire que puede retener los pulmones de una persona y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración, que no solo diagnostica la enfermedad, sino que puede clasificar por grados de gravedad. También está la radiografía de tórax o una tomografía computarizada de tórax, análisis de gases arteriales. Para el tratamiento hay dos tipos de tratamientos de la EPOC, tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico consiste en la combinación de diferentes fármacos broncodilatadores y en algunos casos corticoides inhalados, cuyo objetivo es mejorar la sintomatología del paciente, mejorar su capacidad de esfuerzo, sobre todo mejorar la calidad de vida y en algunos casos frenar la progresión acelerada de la enfermedad. Para esto se utilizan algunas vacunas contra la gripe, la vacuna antineumocócica pulmonar, oxigenoterapia, y en el caso no farmacológico la cirugía, como lo es la bullectomía, cirugía de reducción del volumen pulmonar, trasplante de pulmón. Dentro de las medidas de prevención se recomienda caminar 30 minutos diariamente
o por defecto realizar ejercicio, para así mejorar los síntomas de la enfermedad y la calidad de vida. En el caso de la dieta, se recomienda una dieta equilibrada, tanto el exceso como la falta de peso es perjudicial. Se recomienda también tomar al menos 1,5 litros de agua diariamente, en el caso de que no tenga contraindicaciones para otra patología. Se determinó que los costos de la enfermedad oscilan entre los 20,000 hasta los 45,000 pesos aproximadamente al año. Para el análisis del artículo 1, su título es el cumplimiento de la guía de práctica clínica de EPOC por médicos de primer nivel, cuyo objetivo es determinar el cumplimiento de las recomendaciones de las guías de práctica clínica de la EPOC por el personal médico de un control de salud. Su pregunta de investigación fue determinar el cumplimiento de las guías práctica clínica de EPOC por el personal médico de un centro de salud. Para su metodología se analizarán 32 notas médicas, de las cuales los médicos residentes cumplieron en un 49,6%, los médicos familiares adscritos 33,2% y médicos generales 31,6%. Fue un estudio descriptivo comparativo transversal. Su prueba estadística empleada para el análisis fue a través del Kruskal-Wallis. Los resultados relevantes fue que durante el año 2015 fueron atendidos 6,693 pacientes mayores de 40 años. De ellos se estimarían alrededor de 522 casos de la época. Sin embargo, el número de pacientes identificados fue menos del 10% del estimado. Conclusiones. El objetivo del presente estudio fue determinar el cumplimiento de las GPC de EPOC por el personal médico de un centro de salud. Análisis del artículo 2. Guía Latinoamericana de EPOC 2014, cuyo objetivo es aclarar algunos aspectos controversiales identificados por el comité de expertos en cada una de las secciones: definición, epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, estratificación de la gravedad, tratamiento y exageración. Su pregunta de investigación fue: ¿existen otros factores de riesgo inhalados diferentes al humo del tabaco relacionados con el desarrollo de la EPOC? Su metodología fue: se formaron 5 subgrupos de trabajo: metodología, epidemiología y definición, diagnóstico, tratamiento del EPOC estable y exageración. Se siguió el formato PICO o su variante PECO: paciente, problema, intervención, comparación y desenlace. Para realizar el tamaño de la muestra por casos con su respectiva conclusión y realizar el análisis, se dará en las diapositivas 3 segundos de tiempo para que se pueda poner pausa y hacer un breve análisis de este tamaño de muestra con su respectiva conclusión. Para las pruebas estadísticas empleadas para cada caso, de igual manera se darán 3 segundos para poder poner pausa y realizar el análisis, ya que si se explica esto como debería de ser, se alargaría demasiado la presentación. Resultados relevantes. En términos de eficacia, los resultados de una evaluación de evidencia indican que, en general, la probabilidad de no adquirir episodios de infección respiratorias agudas relacionadas con la influenza en los sujetos vacunados contra la influenza para la EPOC leve, moderada o grave, la efectividad de la vacuna fue del 84%,
45% y 85% respectivamente. Conclusiones. La evidencia muestra que en pacientes con EPOC y riesgo elevado de exaveración, a pesar de recibir tratamiento óptimo con broncodilatadores, el uso de antibióticos profilácticos podría disminuir la frecuencia de exaveraciones. Reflexión sobre los dos documentos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se define como una enfermedad respiratoria caracterizada por una limitación crónica al flujo aéreo que no es totalmente reversible y que se encuentra en relación con una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas nocivas y gas, principalmente a derivados del humo del tabaco. La EPOC sigue siendo considerada injustamente por muchos sanitarios como una enfermedad irreversible y de escaso interés terapéutico, cuyo tratamiento es mayormente sintomático y aparte de la oxigenoterapia crónica en los pacientes con insuficiencia respiratoria y el abandono del tabaquismo. No existen intervenciones que modifiquen la historia natural de la enfermedad. El paciente fumador minimizará los síntomas o simplemente no los expresará con intención de que su médico no le presione para el abandono del hábito. La EPOC se ha convertido en un problema sanitario del primer orden debido a su elevada prevalencia, su morbimortalidad y los elevados costes económicos y sociales que conlleva. Como ya estableció la estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud, se hace preciso realizar una búsqueda activa de la enfermedad en los pacientes fumadores que nos permita un diagnóstico precoz de la misma, recalcando en valorar una exposición prolongada al humo del tabaco y no depender de la sintomatología. Todo ello, sin duda alguna, hará que los pacientes con EPOC vivan más y mejor. Referencias.